Muy bien, vamos entonces a entrar a seguir con los estudios que estamos llevando a cabo. Los que lo han estado siguiendo, estamos viendo las 7 iglesias de Asia Menor, Apocalipsis, capítulo 2. Semana pasada, terminamos con la iglesia de Efesios, la primera iglesia que le habla al Señor Jesucristo. Y bien, abran sus Biblias en Apocalipsis, hermanos, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y leemos capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 8 en adelante. Capítulo 2. Versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, podemos tomar asiento hasta aquí. Para los que están familiarizados con estas 7 cartas, el libro de Apocalipsis ya lo dio mi esposa, lo va a volver a dar una vez que yo termine estas 7 cartas. Podemos dividirlo, que no se debe de dividir, ¿verdad? Pero podemos dividirlo en 2, en cuestión de estudio que estamos llevando a cabo. La primera parte son las cartas que estamos viendo, y la segunda parte es la parte profética, que le digo, esa parte lo va a dar mi esposa. Ya lo ha dado 2 veces, después lo va a dar otra vez. Bien, es la revelación, es la revelación de San Juan el teólogo, dice como título, pero es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es revelación que significa algo que se da a conocer. Algo que se da a conocer, algo divino que se da a conocer. Y en este caso, si ustedes leen el capítulo 1, al principio del capítulo 1, dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, versículo 1 dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces ya ven ustedes la sucesión. Dios Padre a su Hijo. Jesucristo ¿qué dice? A su ángel para que se la diera a Juan su siervo. Bueno, bienaventurado dice, es decir, el versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, eso es el capítulo 1, no lo vimos en detalle, pero es más o menos lo que habla Juan, la revelación, cómo se le presentó el Señor Jesucristo, las características que él vio de nuestro Señor Jesucristo y las palabras que él oyó, la orden que le dio el Señor. Está en el versículo 19, capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto en ese momento, las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, como dijimos al principio, como dividimos estos dos, las cosas que has visto, lo que está presenciando en ese momento Juan. Las cosas que son, es decir, las cartas que le dio o que le va a dar el Señor a
cada iglesia y las que han de ser después de estas. Es decir, la profecía. Esos son desde el capítulo 4 en adelante. Nosotros vamos a ver capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias. Efesios ya la vimos, no vamos a volver atrás, pero están los estudios grabados. Uy, que cómo me canso hablando. Y la iglesia de Efesios, y ahorita estamos viendo la iglesia de Esmirna. Una cosa que quiero, y tome nota porque yo sé que es difícil recordar, pero lo vamos a estar viendo en cada iglesia, con cada iglesia, ¿verdad? Hay 3 maneras de entender a estas iglesias. Hay 3 maneras de interpretar a estas iglesias. El entendimiento literal, el entendimiento universal y el entendimiento profético. Lo explicamos cuando empezamos con la iglesia de Efesios. Literal significa lo que está sucediendo, pasando en ese momento, exactamente como está Juan viendo todo. Al Señor Jesucristo, sus características, que está hablando, le está entregando, le está diciendo que lo que debe de hacer es literalmente, es en ese momento. Ese es el entendimiento literal, se entiende literalmente cómo es y cómo está. El entendimiento universal también es ese, que toma todas las características buenas y malas de la iglesia a través de las dispensaciones de la iglesia del Señor Jesucristo. No estamos hablando de una iglesia de bautistas, pues no. Hay una sola iglesia, hermano, iglesia del Señor Jesucristo. Y a través de toda la historia desde Pentecostés hasta que el rapto venga, se están tomando estas 7 iglesias, las cosas buenas, las cosas malas. Y esas cosas buenas, cosas malas han sucedido durante toda la era de la iglesia, ¿me entienden? Se dice y hemos dicho en estudios pasados que estamos viviendo ahorita la iglesia de ¿cuál? No, la iglesia del Señor Jesucristo en total. ¿Cómo está viviendo la iglesia ahora? Comparando con las 7 iglesias. Hemos dicho en estudios que estamos viviendo como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia que se cree rica y que tiene todo, en fin. Y cada una de las características se ha acomodado de acuerdo a cada tiempo. Esa es la interpretación universal. La interpretación profética se toma cronológicamente. Es decir, la iglesia de Efesios fue levantada por los apóstoles. Si me desmayo aquí. Fue levantada por los apóstoles y existió a finales del siglo I hasta principios del siglo II, la iglesia de Efesios. Ahora, la interpretación profética habla de cronológicamente, porque después de la iglesia de Efesios, ¿cuál sigue? Esmirna, ¿no? Y esta existió a finales del siglo I hasta el siglo IV. O sea, ya ven cómo es cronológicamente, le sigue una tras otra, tras otra, tras otra. Y vamos a ver, apunten estas porque las vamos a estar viendo de acuerdo a cada iglesia. Ahora, hay 5 características que vamos a ver en cada iglesia. 5 puntos para que me entiendan. El primer punto es este. A principios de cada iglesia ustedes van a encontrar las características de nuestro Señor Jesucristo. A principios de cada iglesia ustedes van a leer cómo, ¿verdad?
Juan está escribiendo ahí las características del Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver ejemplos. El segundo punto que vemos en cada iglesia, el Señor Jesucristo está elogiando a cada iglesia. Viene el elogio. Tercer punto, viene la crítica del Señor Jesucristo a cada iglesia. Cuarto, viene la orden del Señor Jesucristo de enderezarse, corregirse. Y el último punto, viene la promesa del Señor Jesucristo. Si hicieras, si vencieres, si te mantuvieras firme, te daré esto, te daré esto. Estos 5 puntos los vamos a ver en cada iglesia. Lo vimos con Efesio. Ahora estamos viendo con Esmirna. Esos puntos yo quiero que ustedes estén recordando porque los vamos a estar viendo, repitiendo. Entonces, en Esmirna hablamos que es la iglesia perseguida. Así se lo podemos dar ese título. La iglesia perseguida, la iglesia tribulada, la iglesia mártir. Esa es la iglesia de Esmirna. Y nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio nos enseñó que aquí en la tierra nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, todos los que los servimos, los seguimos, ¿verdad? Vamos a pasar tribulación. Va a haber tribulación y persecución. No la gran tribulación, no me confundan con eso. La gran tribulación es ya más adelante, y eso después le va a dar estudio a mi esposa. Esa es otra, esa es de los capítulos 4 en adelante. No, la iglesia del Señor Jesucristo dice, va a pasar tribulación y persecución. En el mundo hallaréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad, porque yo he vencido, ¿verdad? Entonces, esto que dijo, no va a haber un jardín de rosas, no nos prometió que todo nos va a ir bien, como muchos predicadores predican, que ustedes nada más acérquense a Cristo, todo les va a ir bien, todo, van a sanar de todo, se van a sacar la lotería, van a hacer vivir como reyes, van a hacer todo va a cambiar para su vida. Eso no. Esas son doctrinas que, como ya hemos hablado, de la prosperidad, de la salud, doctrinas de mentira, doctrinas satánicas. Eso no es la palabra. El Señor Jesucristo habla que la iglesia va a pasar tribulación. Tiempos, ¿verdad? Pablo también lo dijo, todos los que quieren vivir piamente, en santidad, es decir, en Cristo, padecerán persecución. Tiempos de fuego para la iglesia. Y cada iglesia va a pasar por esos tiempos. ¿Con qué fin? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué el Señor lo va a permitir eso? Es una manera de limpiar, de purgar, ¿verdad? De ser probado. Los creyentes serán separados de aquellos que no están firmes o de los que se dicen creyentes y no lo son, ¿verdad? Y esto coincide que hablamos de estas 7 iglesias comparándola con las 7 parábolas de Mateo 13. Cuando dimos el estudio de Marcos, estábamos hablando de las parábolas del reino, si ustedes se acuerdan. Parábolas del reino, que el Señor Jesucristo hablaba del reino, enseñaba del reino. Y la manera que enseñaba es a través de parábolas. Y en Mateo 13 están 7 parábolas. Bueno, estas 7 parábolas, si ustedes han tenido oportunidad de leerlas, ¿verdad? Ustedes van a ver que en ellas van a encontrar características en las 7 iglesias. De las 7 parábolas van a encontrar características en las 7 iglesias. Y por ejemplo, en esta iglesia de Esmirna, lo podemos ver con la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 20-21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no teniendo raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende.
Es que ven cómo estas palabras de Mateo 13 van a coincidir con las 7 iglesias. Y conforme vayamos viendo, ustedes van a decir que no entiendo muy bien, pero conforme vayamos viendo las 7 iglesias, vamos a ir viendo, comparándola con las parábolas también. Cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, relaciona esto cuando Él habló en las parábolas a las 7 iglesias. Bueno, ¿hay alguna duda del enfoque literal? El enfoque o el entendimiento universal y el enfoque o la interpretación profético. La iglesia que vimos la antepasada de Efesios, que perdió el primer amor, era la iglesia fundada también por los apóstoles, post-apostólica, y duró desde finales del siglo I, como dije, a principios del siglo II. Fue una iglesia, se le elogió bastante. Jesucristo la elogia, ¿verdad?, a la iglesia de Efesios. Pero como vimos, ¿verdad?, y como habla aquí la iglesia de Efesios, el Señor Jesucristo había perdido su primer amor. Y el perder el primer amor, no importa lo mucho, lo bueno, lo bastante que hayan hecho o lo tanto que haya sido elogiada, con solo perder el primer amor, el Señor Jesucristo la considera iglesia caída, ¿verdad? Nosotros podemos decir, pues Señor, pues tiene más atributos, más virtudes, más cosas buenas que malas. Es importante, ahí vemos en la iglesia de Efesios que lo que el Señor Jesucristo da a entendernos. Perdemos el primer amor, nos enfriamos, nos alejamos, ya no servimos al Señor como antes, ¿verdad? Hemos perdido ese amor por Él. Ya es costumbre, ya se vuelve un rito, como en el matrimonio, como por ejemplo, principios luna de miel y todo beso y vaso. Después ya es costumbre, ya es rito, ya no hay nada. Ya se perdió la pasión, el amor, el fervor, todo. Ya el querer servir se sirve por obligación, o para que no digan, o para que no me critiquen. De malas se sirve ya al Señor. Al principio siempre estaba uno de voluntario haciendo las cosas para el Señor. Eso es lo que el primer amor es, amor hacia el Señor, que perdió la iglesia de Efesios. Claro que nosotros no vamos a poder tener ese primer amor de recién nacidos otra vez, ¿verdad? Pero el amor hacia el Señor Jesucristo, Él dice, siempre debe de estar ahí. Y lo perdió la iglesia de Efesios. No importa cuánto elogio haya tenido, lo perdió. Y la consideró iglesia caída. Y le dijo, si no te arrepientes, y te quitaré tu candelero. Bueno, eso ya para que un bosquejo de la iglesia. Esmirna, proféticamente, la iglesia, como dije, perseguida, que soportó persecuciones, fue del siglo I hasta el siglo IV. Soportó persecuciones de varios emperadores. La era mártir de la iglesia, la era más sufrida de la iglesia, ¿verdad? Y esta iglesia, como todas las iglesias que vamos a ver, tiene algo que decirnos a nosotros, a la iglesia del siglo XXI, nosotros como cristianos. Si ven el versículo 7 que hemos repetido, y también lo decíamos cuando le hablábamos de Marcos, decía el Señor Jesucristo, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor habla en singular, el que tenga oídos, no los que tengan oídos. No está hablando a la muchedumbre, está hablando exactamente a tu corazón y a mi corazón, directamente el individuo. Es para nosotros, de poner atención a la palabra, a la revelación de Cristo Jesús y de cada una de estas iglesias y aplicarlas a nuestra vida, por ejemplo, como leímos al principio, ¿verdad? Los bienaventurados que guardan esta palabra, porque dice bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen, o sí, plural, y guardan las cosas en escritos. Entonces hay bendición y bienaventuranza. Entonces vimos también, ya dijimos las características, 5 características que vamos a ver en cada iglesia.
La característica del Señor Jesucristo, el elogio, la crítica, la orden de corregirse y compromiso, promesa que el Señor da. Son 5 puntos. En lo que respecta a Esmirna, en el versículo 8, ustedes van a ver, esto lo vimos la semana pasada, estamos repasando, por eso me estoy yendo rapidito. Si tienen alguna duda, hermanos, levanten la mano y podemos repetirlo. ¿Quién? No. El ángel significa... Lo que dice que tiene 7, cada iglesia tiene 9. Sí. Hemos dicho muchas veces que el Señor, cuando se despidió de sus apóstoles, Él dijo, les dijo, no os turbéis vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, os mandaré Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado, todas las cosas que yo les he hablado. O sea, el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. El Espíritu Santo es Dios, para acabar. No vamos a separar, hacer entidades separadas. Es Dios. Y ese que está aquí, es el que, como dijo el hermano, es el que gobierna la iglesia. Nosotros tenemos que dejarnos llevar y gobernar por lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu? Pues ahí está en la palabra, la tenemos todos en la Biblia, ahí está diciendo todo lo que nos tenemos que hacer. Sí. Además, cuando Cristo dijo que se iba al Padre, que dijo, les conviene que yo me vaya porque yo no quiero ir al Consolador. Y luego también dijo más adelante, que está en Juan 16, el que me ama mi palabra guardará en mi Padre, yo vendré y queremos morar en él. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, porque le hace saber a su papá. Amén.
Es que si nos dirigimos por todo lo que diga el Espíritu Santo, que esa es la idea que el Señor tiene para su iglesia. Seamos todos gobernados por Dios, el Espíritu Santo. Que hay iglesias como que quieren correr independiente, que quieren hacer las cosas a su manera. Ese es el problema del siglo XXI, que hay pastores y líderes que quieren correr las iglesias a su manera, no de acuerdo a lo que el Espíritu dice. Entonces, por eso vienen los problemas con el Señor. Un ejemplo que dio el hermano de la pandemia, que unos quieren abrir cuando quieren, otros quisieron abrir antes, como les dije, y qué pasó cuando abrieron antes, sin escuchar a las autoridades, resultó mal, infectados, ¿verdad? La palabra nos dice, ahora sí, el Espíritu Santo nos dice, nos enseña, tenemos que respetar y obedecer a las autoridades. Obediencia, el Señor pide sobre todo obediencia a su palabra, ¿verdad? Por lo importante conocer su palabra, conocer lo que el Espíritu, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice, pero yo no sé lo que el Espíritu está diciendo, no sé lo que el Espíritu me quiere decir. Claro que el Espíritu está hablando todos los días, está en su Biblia, está en la palabra de Dios, ahí está hablándonos, está enseñándonos. Seguimos. En el versículo 8 vemos que se presenta el Señor a Esmirna como el primero y el postrero, el que fue muerto y vivirá. Ahora si leemos el versículo 10, dice, vemos al Señor motivando, dando aliento a su pueblo en Esmirna para que sean fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? De la vida. Ahora, esta característica, vimos que ya dijimos que son 5 características a principios de cada iglesia. ¿Cuál es la característica aquí en Esmirna de Cristo? El primero y el postrero. Ahí se identifica el Señor Jesucristo al principio de cada iglesia de diferente manera, con su característica. Aquí y de acuerdo a como Juan lo vio en el capítulo 1. Aquí se identifica como el primero y el postrero, el que fue muerto y vivirá, ¿verdad? Esta característica se revela a Esmirna y esa característica que se presenta el Señor Jesucristo a esa iglesia, es de acuerdo a la necesidad de esa iglesia. Es de acuerdo a la necesidad. Es decir,
En Efesios se presentó como. ¿Cuál fue la característica de Jesucristo cuando se presentó a Efesios? El que anda en medio, ¿verdad? Como dice, versículo 1. El ángel de la iglesia en Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. Así se presentó sus características con Efesios. Y luego ya cuando lo elogia, la critica, y le da la corrección, y luego le dice, si no te corriges, yo voy a quitar tu candelero. ¿Ya entienden la relación? La presentación del Señor Jesucristo, y luego cuando viene la corrección, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Aquí habla, como se presenta como el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas, ¿verdad? Y le dice a la iglesia, motivándola, sé firme, porque va a haber tribulación, van a ser torturados, muertos, pero sé firme en medio de tribulaciones y sufrimiento, y no nieguen al Señor, ¿verdad? Entonces está hablando aquí, lo vamos a ver más adelante también, de que viven, pero van a morir, o mueren, pero van a vivir, como que me entiendan. Y lo vamos a explicar más adelante. Y es de acuerdo a la característica. Bueno, entonces ya dijimos el formato, el patrón general de esta iglesia, las características del Señor, viene el elogio. Hay un elogio que se le da a la iglesia en el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Bien, el elogio. Todas las iglesias se les da elogio. El Señor Jesucristo las elogia. Con excepción de ¿cuál? La Odisea. Ahora, con frecuencia, en el patrón general también encontramos en tercer lugar viene la crítica de cada iglesia, pero aquí en Esmirna no tiene crítica. ¿Por qué? Pues no tiene crítica porque no tiene la elogia. La elogia es una iglesia martirizada, y esto vamos a ver explicando más adelante. Una iglesia que trabaja y que no les importa morir por el Señor, por el nombre del Señor Jesucristo. No tiene crítica, y hay otra iglesia que no tiene también crítica. ¿Cuál es? La Filadelfia, ¿verdad? Esto es interesante también, ¿verdad? Es digno de considerar que el Señor no critique a estas dos iglesias, pero también si vemos a la iglesia que vimos la semana pasada, Efesios, ya dijimos que tenía muchos elogios, pero como dijimos, perdió su primer amor, ¿verdad? Efesios y Tiatira tienen más elogios que esta iglesia, Esmirna. Pero Esmirna no se le critica, ¿verdad? Entonces, así es el Señor Jesucristo, elogia. No se va luego a la crítica, no se va luego a darnos por la cabeza, sino nos elogia, ¿verdad? Elogia a la iglesia, dice, tú has hecho esto, has hecho lo otro, muy bien, has hecho eso, pero ya viene el otro, ¿verdad? La crítica. Bueno, en el Espíritu no hay orden de corrección, no se le ordena que se corrija. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, no hay crítica, ¿verdad? No hay crítica, no está criticando a la iglesia. Y si no critica a la iglesia, por supuesto no le va a estar diciendo que se corrija. Lógico. Ese es el cuarto punto. Y en lugar de darles una corrección, leemos en el versículo 10 que les da un consejo. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Un consejo, ¿verdad? Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Lo mismo que le dio a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro le dijo, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe se mantenga. Bueno, aquí le está diciendo también que se mantengan la fe, ¿no? Le está dando un consejo que se mantengan firmes. No tengas temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo va a enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Luego, al igual que cada una de las... ¿Vamos entendiendo todo esto? Al igual que cada una de las 7 cartas, las 7 iglesias, 7 cartas, en el versículo 11, leemos
Vemos el último factor, que es un compromiso, o sea, la promesa que el Señor da a los que vencen de esas iglesias. Una promesa. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Vivir eternamente. Vemos cada uno de estos en detalle, repito. Ahorita lo estamos viendo rapidito y superficialmente porque ya lo hablamos, pero primero veamos lo que fue la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna es lo que ahora en Turquía se llama la ciudad de Izmir. Es un puerto muy importante, fue un puerto muy importante, todavía lo sigue siendo, pero no tanto como en aquellos días, ¿verdad?, en que vivió el apóstol Juan. Se encuentra cerquita de Efesio. Todas esas iglesias están cerquitas una de otras. Está cerquita a 35 millas al norte de Efesio. No se sabe, no dice la palabra cómo empezó la iglesia de Esmirna, cómo evolucionó, cómo creció, ¿verdad? Pero fue una iglesia levantada, por supuesto, por los apóstoles. Aún así, con todo, esta iglesia sufrió persecución más que todas las otras iglesias. Esta iglesia, hasta la fecha, la ciudad de Esmirna, por su testimonio, por su firmeza en la palabra, que se mantuvo durante 4 siglos. Hasta la fecha, hermanos, todavía hay cristianos en este lugar. Turquía es un lugar musulmán, pero hay cristianos todavía pueden encontrar en Izmir, que era Esmirna. Todavía dan testimonio al Señor Jesucristo. En cambio, en Efesio, no hay Efesio. Hay varias cosas que quiero que veamos de esta ciudad donde se fundó esta iglesia. Es una ciudad excelente, ocupaba un sitio muy bonito en Asia Menor, conocida como la encantadora Esmirna. Era la corona, se consideraba la corona de Asia Menor. A pesar de eso, era una ciudad bellísima, se le considera una ciudad bella. Pero detrás de esa belleza física exterior estaba el acecho Satanás, el maligno, ¿verdad? Había oposición satánica, en esa ciudad había oposición satánica. Y eso es interesante, como hablamos, como lo dije, ¿verdad?, en el estudio, que debemos de verlo como en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, bellezas, hay una gran belleza, ciudades muy hermosas, ciudades grandes, en fin, que han crecido tremendamente y muy bellas, pero detrás de ellas ahí está el maligno siempre al acecho, ¿verdad? El mundo y el enemigo, siempre al acecho de la iglesia, de los creyentes, ¿verdad? Vivimos en un mundo, como el Señor nos dice, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Él venció al mundo, ¿verdad? Y dice, ustedes también pueden vencer al mundo. Tenemos que tener cuidado de no casarnos con el mundo, vivir cuidado con el mundo, ¿verdad? Dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esmirna, ciudad bella, atractiva, la joya de Asia, pero detrás de ella estaba Satanás obrando. También era una ciudad industrial. Esmirna viene de la raíz del nombre mir, griego, que significa pues, la mirra. Ustedes conocen la mirra, ¿verdad? Ellos trabajaban y hacían comercio con la mirra, que la mirra es una resina aromática que se usaba en ese tiempo para embalsamar a sus muertos, y también se usaba como perfume. La producían del árbol donde sacaban la resina que se usaba para embalsamar cuerpos. Entonces era famosa también por su resina, por su mirra. Hoy también ellos ofrecían adoración al emperador. Tenían un culto, estoy hablando de una iglesia, un culto grande donde se le adoraba, o toda la población tenía que adorar al emperador. Y por lo tanto la iglesia de Esmirna pues tenía problemas, ¿no creen ustedes? Es como si hoy en día se nos obligara a adorar al presidente, a rendirle adoración, a postrarnos al presidente, por el estilo. Y el que no lo hiciera,
que no lo hacía perdían sus trabajos, eran encarcelados, torturados, puestos a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también ofrecían adoración a través de ese culto al emperador. Muy difícil era la vida para los hermanos de aquel tiempo, la iglesia de Esmirna. Ninguna de las otras, como dije hace rato, ninguna de las otras iglesias sufrió tanto, fue martirizado tanto, perseguida tanta y fue bañada tanta en sangre como fue la iglesia de Esmirna, los mártires de Esmirna. Ustedes todavía lo pueden leer, ¿sí?, en la literatura cristiana. Bueno, aquí hay una lección que merece que conozcamos de todas las 7 iglesias que recuerdo, y les recuerdo que todas fueron fundadas, repito, en los alrededores. Solo Esmirna sufrió de tal manera, ¿verdad? Solo Esmirna, de 7 iglesias, solo Esmirna. El Señor permitió que sufriera. Y como les dije, la pregunta está ¿por qué? ¿Por qué solamente Esmirna? ¿Por qué no Efesio? ¿Por qué no Tiatira? ¿Verdad? ¿Por qué no Filadelfia? ¿Verdad? ¿Por qué no Laodicea? ¿Por qué no otras iglesias? ¿Por qué solo Esmirna? Entonces, vemos una y otra vez la soberanía de Dios obrando. Dios no puede obrar de acuerdo al ser humano, como el hombre. Dice, pues yo voy a castigar a todos igual. No, yo voy a decir, no, el Señor, sus decisiones son únicas, soberanas. Nosotros no las conocemos, las obedecemos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿verdad? Mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué algunos cristianos padecen más sufrimiento que otros cristianos? No lo sabemos. Ustedes encontrarán libros en las librerías cristianas que muchos autores querrán explicar por qué. Darán su propia explicación, su propia teoría, su propia hipótesis, por qué algunos cristianos padecen más sufrimiento que otros. Hay otros que nunca padecen, sí, pero sí van a padecer, por supuesto, pero padecen menos que otros cristianos, sufren menos que otros cristianos. ¿Por qué? No se sabe, nadie tiene la respuesta, ¿verdad? Cuando dimos el estudio del sufrimiento, los judíos, dijimos que los judíos tenían la idea de que era porque sus padres pecaron, porque nació en pecado, porque ellos pecaron, al fin, porque había pecado. Y hoy en día todavía hay iglesias que persisten en esa idea. Sufre mucho ese hermano de toda la iglesia, es el único hermano que sufre. No se hace raro, sí. Yo creo que ese hermano anda en pecado. ¿Se acuerdan del libro de Job? Los 3 amigos, los 3 mosqueteros, como en lugar de ayudarlo, lo acusaban más. Así estamos hoy en día también. Pero es la soberanía, la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Que no hay respuesta a esto, ¿verdad? Hay libros que dicen por qué la gente buena sufre. Y como dije, no hay gente buena. No hay gente buena, solo Dios es bueno. No podemos decir otra cosa. Bueno, entonces es bueno hacer notar este punto. Esmirna, la iglesia de Esmirna sufrió más que el resto de todas las iglesias. Así que así es la ciudad, bella por fuera, pero por dentro, la ciudad, no la iglesia, bella por fuera, pero por dentro era satánica. ¿Qué nos recuerda esto? De los evangelios. ¿Perdón?
Bien. Sí, hermano. Sí, es lo que hablamos, ¿verdad? Que el que tiene oído habla en singular, está diciendo el Señor, a cada uno de nosotros está hablando en singular. Las mega iglesias, las iglesias de doctrinas falsas, por supuesto los pastores van a tener que responder ante el Señor el día del juicio, van a tener que estar delante del Señor porque se les dio más responsabilidad. Pero a la iglesia le está hablando, el que tiene oído, dice, que oiga lo que el Espíritu dice. Y lo que hace la iglesia de hoy, el siglo XXI, dice, no, Señor, nosotros tenemos otro lema. El que tenga oído, que oiga lo que el pastor tiene que decir a la iglesia. Y por eso es que tantas iglesias ven ustedes a la borregada, siguiendo a un falso profeta, a un falso maestro, que está levantando mentiras, mentira tras mentira, y en lugar de escuchar la congregación al Espíritu Santo, está escuchando al hombre, y se está dejando llevar, y todos de cabeza se van a ir al infierno, por supuesto. Pero decimos, es que la culpa la tiene el pastor. Sí, tiene la culpa el pastor por meterles en engaño, pero la culpa la tiene también mayormente el pueblo, por levantar a un falso profeta y por no escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a su corazón, cada uno, por individual. Porque no escudriñan las Escrituras, dice el Señor Jesucristo. Ustedes saben que escudriñan las Escrituras porque ellas hablan de mí. Pero si no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo vamos a saber del Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a saber lo que el Espíritu dice? Que no sabemos, no solamente nos confiamos, como siempre lo hemos dicho, nos confiamos y nos empapamos por todas las mentiras que dice el que está ahí enfrente. Pablo elogió a la iglesia de Berea, a la congregación de Berea, a la sinagoga de Berea, que me decía mi esposa, la estábamos leyendo anoche. ¿Por qué? Porque ellos, después de que Pablo les predicó, ellos se fueron a escudriñar si realmente todo lo que Pablo predicó estaba dentro de las Escrituras. Nosotros absorbemos todo independientemente, sin saber si está o no está en las Escrituras. Lo aceptamos todo. Por eso es que las congregaciones están llenas de mentiras, las bancas, de gente no salva. Son iglesias que ya el Señor les quitó el candelero. Son iglesias Icabod. El Espíritu ya no está ahí. El Espíritu Santo no puede morar donde no se habla de Él, donde se habla mentiras, donde se enseña doctrinas satánicas de demonios, como dice Pablo. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Tengamos, el que tenga oído, el Señor lo repite en los evangelios, aquí en Apocalipsis, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir. No solamente lo que el pastor esté hablando, lo que ustedes estén estudiando en su palabra, escudriñen la palabra. Conforme a su propia constitución, se separará de
hay presentes son buenos. Cuando dice el Señor que no hay justo de un niño, si no fueran por la sangre de Cristo y por la gracia que vivimos, porque todos pecamos todos los días. Y el que diga que no peca, dice, le hace a Dios el Dios. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado que es Cristo, que está a la ley del Padre. Cuando nosotros vamos a Él, Él es el que nos perdona. Aquí Pablo no dice que Él vivió una vida de ley. Aquí Pablo no dice que Él vivió una vida bonita, dice, Él soportó aflicciones. Él evangelizó, Él cumplió su ministerio. Y todavía lo sacrificaron, ¿verdad? Pero Él peleó la buena batalla, acabó la carrera y sobre todo guardó la fe de Dios. Usted nunca se negó lo que Él quisiera. Porque a veces uno sufre, porque Dios no permite todo lo que obra nosotros no está bien. Amén. Porque cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando se pierde lo que se pierde, el trabajo, dinero, hijos, familia, se pierde la salud, todo eso es aflicción. Y Dios sabe por qué lo permite, y Dios es Dios en lo bueno y en lo malo, y que estamos en lo bueno y en lo malo. Entonces, Pablo no vivió una vida de rebelde, porque ahí también creo que en el Timoteo van a ver lo que viven los maestros, padres, que dice también Timoteo, Pablo Timoteo, dice, en segunda, en el número 3, dice, también debes saber esto, que los postreros días, en los últimos días, que es lo que ahora estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más elevados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el Señor. A estos es la vida. O sea, todos estos hombres van a ver los que tendrán todo, serán todo adentro, conocidos, como dice nuestro Señor Jesucristo, que lavan el vaso de dentro y de afuera será limpio. Tendrán apariencia de piedad, pero no son de Dios, porque tienen todo eso por amor. Pueden ser más que lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que somos. Cuando eso se pone, está de ser. Entonces, Esmirna es una ciudad bella, una ciudad atractiva, elegante, grande, majestuosa, la joya de Asia Menor por fuera, pero por dentro, atrás del telón estaba Satanás obrando con su idolatría al emperador, ¿verdad? Entonces, perseguida a la iglesia por lo mismo, porque no se inclinaron al Baal, a Satanás, no se inclinaron a adorar al emperador, perseguida. La iglesia cristiana sufrió, y más adelante, la semana que entra lo veremos, sufrió persecución, y les diré más cuánto tiempo sufrió. Aquí, Esmirna no va a sufrir persecución nada más por un día, 2 días, 3 meses, 4 meses, no. Ahí dice el Señor Jesucristo, te pondrán en la cárcel, ¿por cuánto tiempo? 10 días. No, fueron 10 años. Los quemaban vivos, los aserraban a la mitad, los torturaban, los aventaban a las fieras para el deleite del público, del pueblo. Eran un show, un espectáculo. Nunca, ni un quejido, ni una queja de ellos salió. Alababan, adoraban al Señor y se mantenían firmes. Sabían, ¿verdad?, a dónde iban. Sabían y creían y estaban firmes en la fe. Vamos a ver más adelante con detalle del sufrimiento de esta iglesia, la aflicción, la persecución de Esmirna, ¿verdad? El Señor Jesucristo los alienta, ¿verdad? Aquí a esta iglesia los alienta porque ellos están siguiendo el mismo camino que el Maestro siguió. El sufrimiento, fue perseguido nuestro Señor Jesucristo. Fue rechazado por su familia, como lo vimos en Marcos. Su propia familia no creyó en él. Fue perseguido, fue rechazado, se burlaron de él,
Muchos lo dejaron, ¿verdad? Al final lo arrestaron, testigos falsos, lo torturaron, fue puesto a muerte y ni una queja. Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Ni una palabra. Esmirna, la iglesia padeció de la misma manera. Por eso el Señor Jesucristo la motiva, dice, el que vive, como se presenta, el que fue muerto y vivirá. ¿Verdad? Así es, miren, lo vamos a explicar más adelante. ¿Hay alguna duda? Aquí vamos a dejarlo. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a continuar.